¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarles aquí en Patrimonio Historia Viviente, esta séptima temporada, por supuesto, por las pantallas de Canal 9 Biobío Televisión. En esta oportunidad estamos ingresando a la Universidad de Concepción, donde hay diferentes estructuras. Este es un espacio también, por supuesto, patrimonial en nuestro país y que varios arquitectos, premios nacionales de arquitectura, han pasado por este lugar y han dejado parte importante de su legado para la universidad y, por supuesto, la ciudad de Concepción y la región del Biobío. Y ¿quién mejor para hablar justamente de esto que Luis Darmendrait? ¿Cómo te va, Luis? Un gusto estar contigo nuevamente. Igualmente, contento de compartir este tema tan importante que es hablar de nuestros premios nacionales, pero de arquitectura. A ver, Luis, estamos acá muy cerca del arco de ciencias biológicas, muy cerca de medicina, ingresando a la Universidad de Concepción, pero ¿qué estructuras y con qué arquitectos nos vamos a encontrar para que después vayamos un poco más adentro? Bueno, nos vamos a encontrar con muchas obras que son parte de la fase moderna de la universidad, años 50, 60, y arquitectos de la talla de Edwin Bale, Mario Recordón, Roberto Goicolea y Emilio Duarte. O sea, arquitectos que dejaron una huella importante, todos premios nacionales, premio instaurado en 1969 y que además también fueron importantes para la historia de Concepción. ¿Te parece que desde el foro observemos parte de esas estructuras? Absolutamente. ¿Vamos para allá entonces? Vamos para el foro. Perfecto. Bien, avanzamos entonces unos metros, Luis, y llegamos hasta el foro, lugar característico, un centro neurálgico, podríamos decir, de la universidad, y especialmente por todas las actividades culturales que aquí se realizan. Pero es un lugar también emblemático porque está también, por supuesto, el campanil y está como en la parte más céntrica también de la universidad y que también es parte importante de uno de los arquitectos también que queremos hablar el día de hoy, ¿no? Absolutamente. Bueno, pasamos la parte fundacional con los antiguos edificios y llegamos ahora a la sección más moderna de la Universidad de Concepción, una sección concebida en la década de 1950, justamente en concordancia con lineamientos de un cierto arquitecto llamado Emilio Duarte Arostegui, quien fue convocado por el rector de aquel entonces, David Steedkin-Branover, un personaje fundamental dentro de la historia de la Universidad de Concepción que agilizó la cultura, impulsó muchos eventos como las escuelas de verano, por ejemplo, el teatro, la cultura en general, y además implicó la modernización formal de la universidad con la construcción del foro, y no solamente el foro como espacio público, cívico, universitario, sino al mismo tiempo como un corazón ya de Concepción, que sirviera para toda la ciudadanía y que al mismo tiempo reflejara nuevas políticas urbanas, como por ejemplo la extensión del Eje, que es esta gran calle que nosotros vemos que es la prolongación de Janequeo, que ingresa a la universidad y que se proyecta hasta el fondo en este remate que es la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Que también vamos a hablar un poquito de aquello, ¿cierto? Absolutamente. Exacto. Absolutamente. A ver, está también el foro, ¿cierto? Que tiene una particularidad, ¿cierto? Grandes escaleras y después abajo una especie ahí como de laguna artificial o piscina, ¿cierto? Que se preparó para este lugar, ¿cierto? Claro. Que también lo hace muy característico. Absolutamente. Hay que entender que la etapa fundacional de la universidad de los años 30 fue modernizada posteriormente con nuevos edificios. Aparece la Escuela de Medicina, aparece el hogar masculino, que vamos a hablar más adelante. Pero claro, el foro actúa como una especie de rótula, traspaso, espacio céntrico, pero al mismo tiempo la gente piensa que es para sentarse para ver espectáculos. Pero en realidad es un edificio. Abajo de nosotros hay una galería comercial. Sí, claro. Hay equipamientos, hay servicios, hay diferentes funciones que ocurren y es bien llamativo ver cómo este foro, este corazón, se articula geométricamente con todo el eje universitario, como esta médula espinal que tiene la universidad, y los ejes también que son perpendiculares, como por ejemplo las calles Los Tilos, Los Olmos, que igual tienden a verse un poquitito acá con estas proyecciones que vemos en este espacio. Es verdad, es verdad. A ver, tenemos también otro edificio cercano a este lugar, el edificio Virginio Gómez, un edificio que podríamos decir que es como más de administración
educación, donde los estudiantes llegan allí a hacer trámites, hay diferentes oficinas también, salud también. Exactamente, vinculadas para que docentes, profesores hagan también trámites en este lugar. También es un lugar importante, emblemático también de este sector de la universidad. Claro, y si hablamos de premios nacionales, ese edificio que acabas de mencionar es muy importante y de repente no lo tomamos tanto en consideración, porque en ese edificio trabajaron 2 premios nacionales, los señores Edwin Bale y Mario Recordón, 2 arquitectos que fueron premios nacionales en 1981 y 87 respectivamente, y ellos desarrollaron este proyecto a partir de un concurso. Y originalmente no era un edificio administrativo, era el hogar masculino de la Universidad de Concepción. La biblioteca que está allá al fondo, que también es un lugar muy bonito, que se ha ido renovando también con el tiempo, por supuesto, pero su característica, yo te diría que, claro, es un edificio arquitectónico importante, pero es imponente. O sea, para quien llega y te pregunta, ¿y ese edificio? Y que no conoce Concepción, me refiero. ¿Y esto qué es? No, esta es la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Pero ¿cómo? Tan grande que es, porque de verdad es imponente ese edificio. Monumental. Sí. Es una obra monumental que está desarrollada por otro Premio Nacional de Arquitectura, el señor Roberto Boicolea Infante. Claro. Dupla también de Emilio Duarte. Trabajaron juntos en ese proyecto y también en muchos más en Concepción. Boicolea planteó una obra donde tú puedes ver la estructura. Es una obra que a mi juicio, además de ser monumental, tiene una belleza bien particular, porque hay un tema que se relaciona con las texturas, los materiales, cómo estaban orientadas las vistas desde nosotros hacia la biblioteca y viceversa, cómo se genera este remate y al mismo tiempo traspaso hacia la parte posterior de la universidad, cómo se alza en este montículo que está la biblioteca. Y hay que pensar que eso eran cerros que se eliminaron para poder hacer la biblioteca. Y además la presencia de cerámicas, estos quebrasoles amarillos que se hicieron a pedido para el edificio de la biblioteca, y los guiños brutalistas, o sea, esta idea de tener hormigón en bruto, un edificio macizo que de lejos parece ser súper pesado, pero estando adentro te das cuenta que el espacio fluye de manera continua y es una obra muy iluminada también, muy agradable desde un punto de vista visual y también funcional. Sí, adentro, claro, son espacios bastante abiertos también, donde la gente puede transitar, como tú dices, de forma muy fluida. Absolutamente. Y de hecho, como nosotros lo podemos recorrer perimetralmente y nos damos cuenta que todas sus fachadas son diferentes. Hacia el frente tenemos este gran paño amarillo de los quebrasoles de cerámica, pero hacia atrás tenemos grandes ventanales y por los lados tenemos pesados muros que nosotros vemos ese peso del hormigón grisáceo hacia los lados, y haciendo un juego muy bueno con el edificio del Plato, que lo tiene al frente, que si bien no es de un premio nacional, es de un arquitecto que es muy importante destacar, que es el señor Gonzalo Rudolfi. Que igual hizo un legado muy significativo acá en el campus de la Universidad de Concepción. Perfecto. Y hay otro edificio también que está vinculado a un premio nacional de arquitectura, ¿no? El de ingeniería también. Los de ingeniería, ¿no? Claro. De hecho, en los de ingeniería ahí confluye la mano de Duarte y también de Boicolea. O sea, primero que nada tenemos el metálico, que se construye en concordancia con el foro, que recordemos que eran 2 edificios, el otro estaba en este lugar y lamentablemente lo perdimos. El terremoto del 2010. Exactamente, y un poquito más allá, los otros edificios de ingeniería que también tienen estructura de hormigón y que precisamente son parte de esas nuevas políticas urbanas que tuvo la Universidad de Concepción en la década del 50, entre el foro y lo metálico, y al mismo tiempo los 60 ya con esta idea mucho más del concreto. La universidad se modernizó en esa época. Estamos hablando de una época en la cual Concepción estaba pasando por otros procesos. Llega el acero, Huachipato, se hacen edificios metálicos justamente relacionándose con aquello, vidrios Lirquén por otro lado, edificios muy acristalados, muy abiertos, y la universidad claramente también quiso poner un orden. ¿Por qué? Porque en la época de David Stitchkin se consolida esta idea de campus moderno, porque entre la época antigua de los años 30 y las décadas de los 50, en los 40, hubo ciertos proyectos que fueron concursos. No había una idea muy homogénea de universidad. Por eso el hogar masculino tiene esa forma, por eso aparece el edificio de medicina que tiene otra forma, y después de la década del 50 se decidió dar un tipo de orden mejor a la universidad de la mano de Emilio Duarte. Y él propuso edificios metálicos no solamente ahí, sino que en todo el campus iban a haber edificios metálicos. Así que imaginen en la casa cómo hubiese visto la universidad con ese tipo de edificios en los cerros, al fondo, o incluso en la parte de al lado donde está la DTI, que originalmente ahí iba a estar la Biblioteca Central. Mira, además también recordar que hay un espacio importante, un trayecto importante que es patrimonio. Sí. Patrimonio también, ¿cierto? Que es monumento histórico. Exacto. Según la normativa de ley chilena, por supuesto que sí. La zona de monumento histórico corresponde a la parte frontal, o sea, lo que incluye leyes, farmacia, biología.
el arco de Facultad de Ciencias Biológicas, mejor dicho, de esta escuela de medicina, y también esta parte del foro, incluyendo biblioteca central y algunos elementos también laterales. Perfecto. Ya hablamos entonces de varios arquitectos, premios nacionales de arquitectura, ¿cierto? Acá en la Universidad de Concepción están muy presentes todavía, con estructuras que siguen siendo, yo te diría, todavía vanguardistas. Claro, y de hecho el foro, por ejemplo, es una obra totalmente atemporal. Fue concebido en los años 50. Piensa también el mural que se ve ahí, que es parte original del proyecto. Cómo integra la figura de la escultura que ustedes ven ahí de el homenaje a los fundadores, de Samuel Román, cómo hace juego con el campanil. Son obras realmente atemporales. El edificio Virginio Gómez, como bien decías hace un momento, tiene una función mucho más administrativa, pero aún podemos verlo. Aún podemos ver la mano de Edwin Bale y Mario Recordón. Y que de hecho Mario Recordón, como dato extra para que la gente lo sepa, además de ser Premio Nacional de Arquitectura, él proyectó el Estadio Regional Concepción. O sea, estamos hablando de un arquitecto que tiene toda una carrera también asociada al deporte. Hizo el estadio de Antofagasta, el gimnasio de Valdivia, la base de lo que hoy conocemos como el Movistar Arena, el estadio Monumental en Santiago y además el estadio de Concepción. Y todo eso nació porque era arquitecto / atleta. Participó en competencias, fue medallista, etc. O sea, claro, porque si hacemos una comparación del estadio regional de Antofagasta con el regional de Concepción o del Biobío, que debía ser así, eran prácticamente iguales. Ahora ya no, porque se hizo una transformación de ambos recintos deportivos, pero si uno hacía la comparación en los años 90, por ejemplo, eran prácticamente iguales. Son hermanos, definitivamente. Y es bonito lo que mencionas también desde el punto de vista de los contextos. O sea, imagínate, Recordón diseña el estadio en Concepción, ¿ok? ¿Quién era la alcaldesa en aquel momento? Esther Roa. Estaba modernizándose Concepción de la mano de un plan regulador diseñado por quienes, Emilio Duarte y Roberto Goicolea, quienes a su vez estaban haciendo edificios en toda la ciudad de Concepción y más encima en paralelo la universidad se modernizaba. O sea, hay todo un tema de como un círculo que se genera entre estos arquitectos y los contextos modernos que se vivieron entre los 50 y los 60 en Concepción. Hay más edificios, sí, ¿cierto? Muchos más de premios nacionales de arquitectura en el centro de Concepción. Absolutamente. ¿Te parece que vayamos para allá y conozcamos al menos 3 o 4 que hay por acá en el centro de Concepción? ¿No? Que yo sé que la gente además los conoce, pero probablemente no sabe de la importancia que tienen. ¿Te parece que vayamos al centro de Concepción? Vamos al centro de revisar. Perfecto, vamos entonces. Bueno, Luis, caminamos un poco de la Universidad de Concepción, pasamos por el Parque Ecuador, también otro lugar característico de la ciudad, y estamos ya aquí en calle Colo Colo, pasado Víctor Lamas hacia Chacabuco, donde se encuentra el Colegio Francés, la Alianza Francesa o el Liceo Charles de Gaulle, ¿cierto? También una obra emblemática, ¿o no? Acá en la ciudad. Absolutamente, una obra que es parte de un contexto, nuevamente años 60, donde se modernizan los colegios, los establecimientos educacionales y donde la dupla, ese gran binomio de Emilio Duarte con Roberto Goicolea, fueron contratados para hacer el diseño del edificio. Perfecto. Una obra absolutamente moderna que tiene una relación muy buena con la calle, con la vereda, tiene una plástica muy particular. Y es bien interesante lo que ocurre con este binomio en los años 60, porque fueron muy solicitados. Hacen el Charles de Gaulle, pero también hace la ampliación del Colegio Inmaculada, junto a Hernán Alcalde, en la calle Aníbal Pinto, esquina San Martín. Y además, en paralelo, hacen muchas casas, viviendas unifamiliares, edificios de departamentos, y todos comienzan a mostrar sellos bien particulares, como elementos geométricos que sobresalen, como la marquesina que vemos aquí en el Colegio Charles de Gaulle, o el edificio Yaima, que se encuentra en Orompeyo, entre casi la esquina con Barros Arana, que tiene una marquesina un poquito curva, que es una cosa bien particular que de algún modo nos recuerda el trabajo en este establecimiento educacional. Eso, ¿qué características tiene este establecimiento? ¿De qué lo hace diferenciador respecto de otras estructuras?
De partida hay que entender que la arquitectura educacional también se modernizó en estos años, ¿ok? Los edificios pasan de ser pesados, densos, tan monumentales. Hay una arquitectura que se abre un poco más a la calle. Hay que entender que Concepción se peatonaliza muchísimo en los 60s. Hay una nueva lectura de las ciudades, de las funciones, galerías comerciales, etc. Por lo tanto, la ciudad se vive de otra manera. Y lo que nosotros encontramos justamente acá, en este colegio, es apertura visual en todo sentido. A la calle, a las ventanas, fíjate la cantidad de paneles vidriados que tiene, el mosaico cerámico que se ve en algunos puntos también, y por supuesto el acceso, cómo se entiende el acceso dentro de este gran edificio educacional, coronado, mejor dicho, con esta gran marquesina, que es un objeto geométrico, diría yo, de los más espectaculares de Concepción. Es interesante ver cómo se orienta hacia la calle. No es una marquesina como un techito, sino más. No, tiene carácter, tiene peso, sobresale y se fuga desde el edificio. Perfecto, también entonces una obra emblemática de estos dos importantes arquitectos acá en la ciudad de Concepción. Exactamente, premios nacionales. Sí. Roberto Boicolea, Premio Nacional 1995 y Emilio Duarte 1977. Perfecto. ¿Dónde podemos seguir ahora? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Vamos a seguir con este binomio de arquitectos y nos vamos a ir a un conjunto ubicado en Cochrane, esquina Castellón. Perfecto, a pocos cuadras de acá. Paso de acá, ¿no? Perfecto, vamos para allá. Bueno, Luis, caminamos 2 cuadras aproximadamente y llegamos aquí a Cochrane. Esto es entre Castellón y Colo Colo, y aquí hay 2 edificios también que son de 5 pisos, ¿o no? Sí, 5 pisos. Exactamente, sí. Claro, y que también son parte importante de la ciudad de Concepción, edificios históricos también, y que, bueno, son parte del trabajo de Duarte y de Boicolea. Exactamente, es bien importante destacar la labor de Roberto Boicolea como proyectista, lo que hizo en Concepción, y también por supuesto de Emilio Duarte, ambos premios nacionales. La labor residencial que hicieron juntos fue notable. O sea, aquí nos encontramos con 2 casos, el edificio Lanalhue y el edificio Arauco, que junto al edificio Yaima, que se encuentra en Rompello, son de verdad 3 obras muy notables de arquitectura residencial de los 60s. Y además todo eso se potencia con la labor de vivienda unifamiliar, de ser casas, pequeñas casas o en algunos casos más grandes, en un contexto donde la noción del habitar también se modernizó en Concepción, con el DFL2 y con otros tipos de situaciones que ocurrieron en aquel entonces. Es importante destacar la experiencia de Boicolea con la construcción, porque Roberto Boicolea, además de ser arquitecto con su título de arquitecto, era constructor civil. Él tenía también un dominio notable de los materiales, de las proporciones, del cómo también diseñar los espacios de una manera digna, de una manera súper clara y de una manera que es evidente. Basta ver estos edificios para darse cuenta la prolijidad que tenía, sí, cómo podía trabajar de manera muy bien, muy buena la geometría, las composiciones, la plástica en general. Exactamente. A ver, ¿qué características tienen estos 2 edificios? Tú me mencionabas fuera de micrófono que era diferentes cada uno de estos departamentos, o no cada uno, pero gran parte de estos, Gran parte ¿no? de estos, claro. Si te fijas, tienen diferencias. Por ejemplo, cómo se enfrenta la idea de la logia, y ese es el elemento que sobresale, claro, con esta cubierta que es como una parrilla de madera que tú puedes ver hacia la calle, en particular cómo sobresale un balcón allá versus los otros pisos inferiores que no lo tienen. Hay una diferenciación formal bien especial en este edificio. Yo destaco mucho la relación con la vereda, lo que hablábamos un poquito en el Charles de Gaulle, o sea, cómo se relaciona directamente con la calle, formando un antejardín en ambos edificios, tanto en el Lanalhue como en el Arauco. Las escaleras también son elementos geométricos, escultóricos que tú los puedes ver. Están expuestas, no están de algún modo escondidas o disfrazadas. Son evidentes, son sinceras, y nos habla también de la calidad del manejo del volumen por parte de los arquitectos. O sea, se hacía parte también, como tú decías, la ciudad, por lo que tú decías recién. Áreas verdes, una vereda que fuera también importante para que la gente pudiera transitar, cuestión que lamentablemente no se observa del todo, cuesta mucho de hecho, y pensar también cómo los 60, 50 y 60, esta modernidad también se tradujo a lo peatonal y también la escala de la ciudad. Si te fijas, estos edificios juegan muy bien en escala con los que tenemos al frente, que son de la década anterior. No son de estos arquitectos, pero hay una comunicación de altura, igual que con el otro que tú ves allá en la esquina, y cómo continúa con casas de 1 o 2 pisos
es decir, de Cochrane hasta Prat prácticamente. Perfecto. Hay una comunicación muy interesante. Y una cosa importante también es cómo estos arquitectos fueron madurando también. Porque Goicolea, por otro lado, después la oficina se separa porque Emilio Dubar se va de Chile. Emilio Dubar se fue a Francia. Y en Francia hizo otras cosas, trabajó hasta en la Torre Eiffel. O sea, hizo una obra pero increíble. A distancia desarrolló el primer proyecto del gran aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago, como lo conocemos hoy. Y también Goicolea siguió trabajando acá en Concepción. En el 69 cofundó la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica, actual Universidad del Biobío. En el 95 ganó el Premio Nacional de Arquitectura, una vida muy espiritual también que lo llevó a desarrollar edificios religiosos, como el Santuario María Auxiliadora, al lado del Colegio Salesiano. Claro. Entonces son vidas muy intensas, con mucha creación y que al mismo tiempo reflejan el por qué se transformaron en premios nacionales. Perfecto. Nos queda un lugar más por visitar, ¿o no? Nos queda un lugar más por visitar. La antigua Caja de Crédito Popular, diseñada por el señor Jorge Aguirre Silva, Premio Nacional 1985. Caminamos entonces hasta Lincoln con O'Higgins. Exactamente. Vamos entonces para allá. Bueno, Luis, dijimos Lincoln con O'Higgins, pero nos detuvimos una cuadra antes. Una cuadra antes, ¿Por justamente. qué? Porque el edificio de la municipalidad en Rengo con O'Higgins, absoluto centro penquista, es una obra del arquitecto Sergio Larraín García Moreno, Premio Nacional de Arquitectura 1972 y vecino de la remodelación catedral de Roberto Goicolea, Premio Nacional 1995. Que estuvimos el año pasado por ahí, ¿te acuerdas? El año pasado cuando hablamos de las galerías y sus valores urbanos, arquitectónicos, comerciales. Bueno, la municipalidad es una obra de Sergio Larraín García Moreno, al igual que varios otros edificios del centro, como el edificio La Patria, que está en Colo Colo con Barros, departamentos, que tiene una tienda comercial, una casa comercial en el primer piso, además de otras obras como la base del Instituto Humanidades de Concepción. Son obras que son parte de un imaginario, son parte de un contexto moderno. Larraín García Moreno se considera el padre de la arquitectura moderna en Chile, autor del edificio Overpower en Santiago de 1929 o el famoso edificio Barco ubicado en Merced frente al Cerro Santa Lucía. Obras que nos dan cuenta de una aguda visión de la modernidad, una plástica muy asociada a lo que ocurrió en Europa con la Bauhaus y otros movimientos arquitectónicos, pero que también tenemos algo de esos personajes en Concepción. Perfecto. Y ahora vamos llegando a otro edificio también que es importante, ¿no? A otro hito ¿Obra importante. Justamente hablando de los años 40 y esta época moderna, esa influencia de la Bauhaus, la década de 1940 nos encontramos con muchos personajes importantes de la modernidad, de esa primera modernidad, como el señor Jorge Aguirre Silva, arquitecto que desarrolló varios proyectos arquitectónicos desarrollados con la Caja de Crédito Popular. Él fue decisivo en la reconstrucción de Concepción después del terremoto del 39, pero además de todo ese territorio. Hizo obras en Chillán, hizo obras también en Santiago, por supuesto, Quillota, Curicó, etc. Y llegamos entonces acá. Llegamos acá actualmente se encuentra un banco, en lo que fue antiguamente la Caja de Crédito Popular, esta obra tan interesante que representa un ideario, un momento en que Concepción se reconstruyó y aparece un elemento muy significativo de esa época que es la esquina curva. Claro. Es un edificio que claramente llama la atención por lo monumental que es y cómo en la década del 40, después del terremoto del 39, se piensa una arquitectura de carácter cívico, una arquitectura pública. Hoy en día es un banco, claro, pero originalmente no era solamente un banco, era la Caja de Crédito Popular, la tía rica. Claro. O sea, era la gran casa de empeño fiscal, estatal, que tenía ese rol social tan importante y que para poder hacer ese edificio que puede sonar como una casa de empeño, para el Estado de aquel entonces no era algo tan liviano. Se decidió hacer un proyecto monumental que tuviese una arquitectura que luciera esta nueva belleza moderna de la esquina curva y al mismo tiempo explorar diversas formas, como por ejemplo liberar totalmente el primer piso de la masa arquitectónica, generando cristales, vidrios por todos lados y hacer que toda la parte superior estuviese de algún modo flotando sobre esta gran capa de cristal que es el primer nivel. O sea, un edificio también con características especiales para la época también. Hay esto que tú dices también que lo hace especial
lo curvo, que lo hace distinto de otros. Exactamente, lo curvo. Fíjate también el detalle de la ventanita del nivel superior, que es una ventana que da la vuelta completa al edificio. Eso es súper importante entender. Muy parecido a otras obras de la época como la Lotería, la Galería Villa. Exactamente, todos edificios que son bastante grandes, pero que también el ornamento ya comienza a despojarse. Esto es mucho más antiguo que los edificios de Goicolea o de Duarte que vimos, pero corresponde a una primera aproximación moderna en Concepción. Una aproximación que hablaba de una ciudad del futuro, una ciudad de cambios. Y ojo, no es un edificio residencial ni educacional, es la Caja de Crédito Popular. O sea, estamos hablando de una obra de carácter social desde el Estado chileno y cómo se logra traducir a edificios cada vez más modernos. El de Chillán, por ejemplo, tenía una arquitectura muy similar en términos de la plástica y la funcionalidad, al igual que la de Quillota, al igual que la de Valdivia, que son proyectos también de Aguirre Silva. Y otra cosa importante es cómo su placa todavía existe y se encuentra debajo de una bajada de agua, caminando, digamos, por O'Higgins en dirección a Angol. Todavía hay entonces recuerdos también de aquello. Absolutamente, absolutamente, sí. Perfecto. Bueno, recorrido entonces, Universidad de Concepción, centro también de Concepción, y aquí este punto neurálgico, podríamos decir. O sea, estamos a una cuadra de la municipalidad y también acá en calle Lincoyán. Y este recorrido para destacar, como yo decía, esto es parte del patrimonio arquitectónico, parte de la historia de Concepción, es patrimonio. También podríamos hablar del patrimonio humano, que también trabajó y mucho acá en la ciudad de Concepción. Totalmente, o sea, estamos hablando de un legado de estos personajes que, claro, se pasan a la historia como los premios nacionales de arquitectura, dejaron obras no solo en Concepción, sino en otras partes de Chile. Sí. Es un tejido humano bien importante y es lindo de repente ver la ciudad y ver nuestra arquitectura desde ese punto de vista mucho más humano y proyectar ese patrimonio para el futuro. Perfecto. Luis, te queremos agradecer como siempre que hayas sido una vez más parte de Patrimonio Historia Viviente. Muchas gracias por la invitación y sigamos viendo la arquitectura con otros ojos. Así es la idea, y caminando la ciudad también. Y caminando, por supuesto, nuestra ciudad. Esa es la idea. A ustedes también, por supuesto, muchas gracias por ser parte de Patrimonio Historia Viviente en esta séptima temporada, en este cuarto y último capítulo de este año 2024. Como siempre, agradecemos estar con nosotros. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Cuídense. Chao, chao.